¿Qué es? Más allá de lo que dice la filmina. Si ustedes tienen una función, normalmente una ecuación de una función, o sea, la ponen una función, saben graficarla. Es decir, una función muy simple, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado más x menos 2. Ustedes lo que hacen es darle valores a x y obtienen el valor de y, y eso les da un punto en el sistema cartesiano de ejes, ¿no es cierto? Grafican un punto, después le dan otro valor para x y tienen otro punto, le dan otro valor para x, allá no obviamente el y, tienen otro punto en el sistema de gráficos cartesiano, que creo que todos deben haber visto eso, eh, y después unen los puntos y la unión, digamos, de esos puntos nos da la gráfica de la función, ¿sí? O sea, la gráfica que describe esa función en el plano x y. La aproximación de funciones es lo contrario a eso, es exactamente al revés. Es decir, teniendo puntos en un plano cartesiano, ¿qué función describen esos puntos? ¿Sí? Es decir, hallar la ecuación, o mejor dicho, la forma, ¿sí?, de la función, la ecuación de la función, que describen los puntos que yo tengo en el plano. ¿Sí? Es al revés. Ustedes me dirán, ¿qué uso tiene esto? Bueno, tiene mucho uso. ¿Por qué? Porque generalmente en el laboratorio principalmente, pero también muchas veces en otros ámbitos laborales, van a tener datos. Es decir, van a tomar datos de una experiencia, de un equipo, cualquier otro dato. Esos datos generalmente se grafican como puntos en un sistema cartesiano. Y muchas veces necesito saber qué función describe esos puntos, porque necesito trabajar con esa función. Como por ejemplo, evaluar esa función, derivarla, integrarla, o simplemente determinar la ecuación del fenómeno, o sea, la ecuación que describe, digamos, ese fenómeno o ese experimento que estoy realizando. Eh, y con esa función, por ejemplo, también necesito hacer lo que se llama una interpolación. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo puntos discretos, muchas veces no tengo el valor intermedio entre esos puntos. O sea, imagínense puntos en el plano que describen una parábola, supóngase. Yo tengo un punto acá, otro punto más arriba y así sucesivamente, pero no tengo el punto intermedio. Bien, muchas veces yo necesito sacar ese punto intermedio. Por lo tanto, necesito interpolar. Y para interpolar tengo que aproximar, tengo que terminar aproximando una función a esos puntos. Bien, entonces acá están los puntos en forma tabular. Puede ser de esta forma, ¿no es cierto? Lo puedo tener de esta forma. Todos los X y los Y que forman cada uno de estos pares forman un punto en el sistema cartesiano, o lo puedo tener de esta forma, ¿cierto? De una forma tabular vertical. En este caso es horizontal. ¿Sí? Todos estos puntos, x0 y 0, x1 y 1, estos pares cartesianos, determinan un punto en el plano cartesiano. Son, supónganse, mis datos experimentales. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la temperatura de un equipo con respecto al tiempo, es decir, cómo varía la temperatura de un equipo ni con respecto al tiempo, es decir, a la hora qué temperatura tiene, a las 2 horas qué temperatura tiene, a las 3 horas qué temperatura tiene. Y lo que tengo que hacer a cada uno de esos puntos, o sea, mejor dicho, a la serie de estos puntos, a la tabla de esos puntos, ajustarle una función que describe esos puntos, ¿sí? Que describa justamente el fenómeno este. Es decir, cómo aumenta la temperatura de ese equipo a medida que va pasando el tiempo.
Un ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Bien, eso es lo que vamos a ver un poco ahora en el teórico y después lo van a hacer en el práctico. Hay dos criterios de ajuste. Uno que se denomina criterio de ajuste exacto, donde la función que voy a dar para describir a esos puntos va a pasar exactamente sobre los puntos dados. O un criterio de ajuste de mínimos cuadrados, donde la función va a pasar entre los puntos dados. Ahora ustedes me van a preguntar, pero ¿qué diferencia hay? Bien, cuando yo tengo puntos sacados, por ejemplo, de la tabla de un libro, donde yo sé que esos valores son exactos, puedo determinar la función que pasa exactamente sobre esos puntos. Pero cuando tengo datos experimentales, como por ejemplo, el ejemplo que les di recién de la temperatura de un equipo con respecto al tiempo, yo lo voy tomando, midiendo la temperatura del equipo cada tanto tiempo, un dato experimental, o datos sacados en laboratorio, cómo varía la concentración de un reactivo en función del tiempo, lo que sea. Ya esos datos tienen un cierto error, que es el error experimental, ya lo van a ver eso más en analítica. Entonces, lo que voy a tener en el plano XY no es una sucesión de puntos exactos uno detrás de otro que me describen exactamente una función. Ya voy a tener una dispersión de puntos donde la forma, más o menos es la forma de los puntos, me va a decir que por ahí va a pasar una recta o por ahí va a pasar una parábola. Por lo tanto, ahí necesito la curva que pasa entre los puntos, no sobre los puntos. ¿Qué ejemplos hay? Por ejemplo, yo tengo estos puntos. Los puntos son estos circulitos que están acá, los que los tengo en la tabla, ¿cierto? Los saco de esa tabla. Si yo trazo la función que pasa exactamente sobre los puntos, me da la función a trazos. En cambio, si trazo la función que pasa entre los puntos, me da esta otra función. Fíjense que es diferente, es distinto. Por eso hay que ver de qué problema se trata. Nosotros le vamos a decir ahora en el ejercicio, por cuadrados mínimos, tracen la curva o hallen la función que describe estos puntos dados. Bien. Entonces, por cuadrados mínimos, la función que pasa entre los puntos. Y para hallar la función el criterio de ajuste exacto, ¿sí? Que es la función que pasa sobre los puntos, hay varios métodos. Nosotros vamos a ver uno solo, el método más simple de todos, que es el ajuste polinomial simple, que es hallar el polinomio que pasa exactamente por esos puntos. Bien, hay un teorema del álgebra que dice que por n puntos pasa un polinomio de grado n-1. Es decir, que una recta se define con dos puntos. Ya lo saben, de álgebra y geometría analítica. Un polinomio de segundo grado está definido por tres puntos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ustedes de la tabla tienen que tomar dos o tres puntos, los que les interese, según sea el caso. Es decir, por ejemplo, de esta tabla que tengo acá, de puntos, yo quiero hallar un punto intermedio entre I1 y I2. Bueno, entonces voy a tratar de describir la curva que pase exactamente por los primeros tres puntos, ¿sí? Donde está incluido I1 e I2, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y cómo se hace para determinar el polinomio que pase exactamente por esos puntos? Bueno, es fácil. Supongamos que quiero ajustar la recta que pasa por dos puntos. Probablemente lo hayan visto en álgebra, pero se los reitero. Lo que hay que hacer es, acuérdense que yo ahora voy a tener los puntos, los valores para X y para Y. Entonces tengo la ecuación general de una recta, y es igual a A más B por X, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo de esos dos puntos? Tengo el x0 y el y0 para el primer punto, y tengo el x1 y el y1 para el segundo punto. Esos son los dos puntos por los cuales voy a hacer pasar mi recta, que va a pasar exactamente por esos puntos. ¿Y qué tengo que determinar
Y tengo que determinar A y B de la recta, el A y el B de la recta, ¿no? El A y el B de la recta. Ese A y ese B de la recta se denominan coeficientes. En este caso, son los coeficientes de ajuste para obtener la recta que pasa por el punto I0, X0 y 1, X1. Bien, ¿y cómo obtengo esos coeficientes A y B? Fácil. Teniendo la ecuación general de la recta, yo acá voy a poner el valor de I0, esto es un número, ¿sí? que me lo da la tabla, este es otro número que me da la tabla, y para la misma recta voy a poner el valor de I1 y el valor de X1, el otro punto por el cual va a pasar la recta. Y fácil, ahora tengo que hallar A y B, tengo que resolver ese sistema de ecuaciones donde me va a dar el valor del coeficiente A y del coeficiente B de la recta que va a pasar exactamente por los puntos X0 y 0, X1 y 1. Bien. Ahora, si quiero ajustar a una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, una parábola, por así decirlo, tengo que hacer lo mismo, pero ahora tengo que tomar tres puntos. ¿Sí? Tengo que tomar tres puntos. Bien, tengo la ecuación general de mi ecuación, de la ecuación de segundo grado, la ecuación general de segundo grado, que es y igual a más b por x más c por x al cuadrado. Bien, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que antes, ahora tengo que tres puntos que me definen esa ecuación de segundo grado. Entonces, con esos tres puntos, escribo las tres ecuaciones de mi sistema. Y ahora tengo tres coeficientes que hallar, A, B y C. O sea, el coeficiente del término que me indica el término independiente, el coeficiente del término de primer grado y el coeficiente del término de segundo grado. ¿Sí? A, B y C. Bien, resuelvo este sistema me va a dar A, B y C. Se me va a dar los coeficientes del polinomio de segundo grado que pase exactamente por esos tres puntos. El punto x0 y 0, x1 y 1 y x2 y 2. Ya después lo van a hacer con valores reales. Se le van a dar una tabla de puntos, después lo van a ajustar. Pero no tanto el ajuste polinomio simple, sino el otro ajuste que es más interesante, que es el de cuadrados mínimos, que ahora vamos a pasar a ver. Acá está el ejemplo. Después lo ven el ejemplo, pero fíjense, tengo la tabla. Son temperaturas de ebullición de acetona a diferentes presiones. Bien, y yo quiero interpolar, ¿sí? Interpolar en un determinado valor. Por ejemplo, a 10 atmósferas. Fíjense que yo 10 atmósferas no lo tengo el punto. Entonces, quiero ajustarlo, vamos directamente a un polinomio de segundo grado. Bien, entonces voy a tomar, por ejemplo, el punto, estos tres puntos, por ejemplo, o sea, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, y voy a plantear mi polinomio de segundo grado de esta forma, ¿sí? El I es la temperatura, ¿sí? Porque yo quiero hallar la temperatura. Entonces necesito temperatura en función de la presión, que es de lo como está la tabla también, ¿cierto? Este es el I y este es el X. Entonces, esto es igual a A más B por 5 más C por 5 al cuadrado, que es lo que vale el X para el punto 1. Para el punto 2 hago lo mismo, para el punto 3 hago lo mismo, y bueno, me queda ese sistema de ecuaciones que hay que resolverlo de alguna forma. Acá yo lo hallé de esta forma, ¿no es cierto? Con la matriz inversa, haciendo A a la menos 1 por B, pero pueden hallarlo del método que ustedes quieran. Pueden hacer, es un sistema de ecuaciones lineal, si ustedes se fijan. También lo pueden hacer si quieren por Newton-Raphson. Sí, porque Newton-Raphson, acuérdense que Newton-Raphson puede hallar tanto solución de sistemas de ecuaciones lineales como no lineales. O con Given Find, también lo pueden hacer con Given Find, como quieran. Bien, ahora vamos a ir. Sí, alguien levantó la mano. Perdón, profe, fui yo, me confundí de botón. Quería ver el chat. Ah, listo, listo. No hay ningún problema. Seguimos.
Bien, pero ahora vamos al método de los cuadrados mínimos. El método de los cuadrados mínimos, dije recién, da la curva que pasa entre los puntos dados. Fíjense los puntos estos. Estos puntos están ajustados por esa rama de esa función que pasa entre los puntos. ¿Por qué? Porque esos puntos no tienen valores exactos, como la tablita que teníamos antes. Son datos experimentales. Entonces yo con los datos experimentales voy a tener como una dispersión de puntos que van a más o menos describir una función, porque todos esos puntos tienen un cierto error experimental. Entonces en este caso describen ese tipo de función. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la función que pasa entre los puntos dados? Bueno, acá tengo que em, por así decirlo, digamos, tomar una diferencia entre el valor real y el valor calculado. Es decir, si yo creo que mi función tiene que pasar entre esos puntos, supóngase que esta sea la función de ajuste, voy a tener un delta o una diferencia o una distancia entre el valor experimental que tengo acá, por ejemplo, en el punto este 2, en x2 y 2, y la función que va a pasar entre esos puntos, el valor calculado. Esa distancia va a haber es una distancia para cada punto, que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Porque ese punto tiene ese error, digamos, por eso no cae exactamente sobre la función. Bien, ahora, el método que se utiliza, que es el método de los cuadrados mínimos. ¿Por qué se llama método de los cuadrados mínimos? Porque hace la sumatoria de esas distancias elevadas al cuadrado y las minimiza. ¿Para qué? Justamente para poder hallar la curva que pasa exactamente entre esos puntos. ¿Por qué? Porque el mínimo de las distancias estas va a ser cuando esa función de ajuste pase exactamente por el medio de esos puntos. ¿Sí? Entonces, acá está una función donde yo digo que el f de x y, es decir, el valor de mi función f que pasa entre esos puntos, menos los valores experimentales elevados al cuadrado, la sumatoria de todo eso, tengo que minimizar eso. Cuando eso es mínimo, tengo esa función que pasa entre esos puntos. ¿Y por qué se eleva al cuadrado? Por varias causas, pero una de las principales es porque para que, eh, acuérdense que estas distancias podrían ser positivas o negativas, pero yo necesito que se sumen, no que se resten y que después esas distancias me queden cero. Entonces las elevo al cuadrado para hacerlas todas positivas. Y a su vez, hacer que ese número sea como más exacto, el elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Se duplica y bueno, tengo mejor precisión después para que esa curva pase entre esos puntos. Pero bueno, la cuestión es que el criterio es que se eleve al cuadrado. ¿Podría tomar el valor absoluto? Puede ser. Pero el método justamente ya está muy estudiado y existe en MATCAT, ya lo van a ver. Se llama método de los cuadrados mínimos. Lo pueden encontrar en varios lugares. Justamente por eso. Porque hace la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones y las minimiza. Bien. Supongamos que tengo una tabla de puntos. Como está ahí. Esta que está. Con punto 1, 2, 3 hasta n puntos, y tengo el par cartesiano que me da cada punto, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3 para cada punto. Ya tengo un punto en el plano cartesiano, como cualquiera de estos puntos que vimos acá
antes, como cualquiera de estos puntos que están acá. Bien, primero, yo tengo que saber más o menos la forma de la función que describen estos puntos, para decir, lo voy a ajustar a una recta, o lo voy a ajustar a un polinomio de segundo grado, o lo voy a ajustar a un polinomio de tercer grado. ¿Por qué? Porque lo que me va a determinar cuadrados mínimos son los coeficientes de la recta o los coeficientes del polinomio de segundo grado o de tercer grado para que la curva pase exactamente entre esos puntos dados. Pero fíjense que a cualquier método de ajuste yo le tengo que dar a qué ecuación va a ajustar, no los coeficientes, pero sí más o menos la forma. Es decir, a una ecuación de segundo grado, de primer grado, a una logarítmica, a una exponencial. Eso lo tengo que saber yo. Lo que me va a calcular el método, cualquier método, tanto este como el polinomial simple, que habíamos visto antes, son los coeficientes de la función que en este caso va a pasar entre los puntos. Bien, por ejemplo, tengo una recta, una y o una f de x igual a más b por x. Si acá y de x es lo mismo que f de x, sinónimo, digamos, por decirlo así, es una igualdad. Es igual a más b por x. Ya todos conocemos cuál es la ecuación de la recta, recién la vimos incluso. Entonces, vamos a hacer la sumatoria para i que va de 1 a m. ¿Por qué para i que va de 1 a m? Porque acá se usan todos los puntos que tengo en la tabla, de 1 a m, diferente al método polinomial simple. Acá se usan todos los puntos de la tabla, los m puntos de la tabla. ¿Por qué? Porque tengo que sumar todas las desviaciones para poder hallar la curva que pasa entre esos puntos. Necesito todos los puntos. Entonces, tengo que hacer la sumatoria para i que va de 1 a m. ¿De qué? De las desviaciones. ¿Cómo las desviaciones? De f, valuado en xy, o sea, de mi recta valuado en xy, menos el y sub i, todos estos y, que es lo que me va a dar justamente esta distancia en cada punto. Bien, entonces a mi f de xy, ¿qué era? A más b por x, o sea, a más b por xy, porque acá hay un f de xy, estoy dentro de una sumatoria, donde varía i de 1 a m, menos, bueno, los y sub i, que son todos estos y de la tabla, los datos experimentales, digamos, los que yo saqué y los anoté en una tabla cuando hice el experimento. Bien, eso elevado al cuadrado, ¿no? Porque acuérdense que es el método de los cuadrados mínimos, así se llama. Bien, entonces, ¿cómo minimizo? Bueno, vamos a hacerlo ahora, vamos a minimizar de la manera que ustedes veían en análisis matemático 1. ¿Cómo se hacía? O en análisis matemático 2, mejor dicho. Se derivaba y se igualaba a cero. Ese era el primer paso para hallar un mínimo en forma analítica. Bien, porque esto es parte de la demostración del método, por eso lo hacemos así en forma analítica. Pero acá hay que tener en cuenta algo. ¿Con respecto a qué vamos a derivar? ¿Con respecto a x? No, porque no es lo que yo quiero hallar. A x yo ya lo tengo en esta tabla. Fíjense acá yo tengo todos los x con respecto a y. Lo que yo quiero hallar son los coeficientes a y b, en este caso de la recta. Por lo tanto, voy a tener que derivar con respecto a cada uno de los coeficientes. En este caso, con respecto a y con respecto a b. Entonces voy a tener la derivada respecto de a, de la sumatoria por ahí que va de 1 a m de a más b por xy menos y sub i al cuadrado, igualado a cero, porque había que igualar a cero para minimizar, había que derivar, igualar a cero. Y la derivada con respecto a b, de lo mismo, de lo que me queda acá del cuadrado, de la sumatoria de los cuadrados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hacen esas derivadas? Es muy difícil hacerlo, es bastante fácil. Vamos a hacer primero la derivada con respecto a. Hay que acordarse que la derivada de una suma es la suma de las derivadas.
son propiedades de las derivadas. Eso lo deben haber visto en análisis matemático 1. Por lo tanto, la derivada la puedo entrar adentro de la sumatoria. La sumatoria me queda afuera. Bien, entonces me queda la derivada de todo esto. La derivada de u cuadrado es 2u por u', ¿sí? O sea que la derivada de todo esto esto es 2, ¿no es cierto? 2 por esto, por u'. ¿Y qué es u'? Es la derivada de todo esto con respecto a. Y a acá que está es a. O sea que la derivada de a con respecto a, ¿qué me queda? 1, ¿sí? Me queda 1 igual a 0. Entonces, como el 2 es constante, no depende de la sumatoria, lo podemos sacar afuera. No depende de la sumatoria, ese 2 es lo mismo que esté acá adentro o que esté acá afuera de la sumatoria. Se puede dividir ambos miembros por 2. Como esto está igual a 0, acá me sigue quedando 0. Y acá se me ve el 2 este. Pues como pasar el 2 este para el otro lado, dividiendo. O sea, no, 0 dividido 2 me queda 0. Entonces me termina quedando esto, esta sumatoria. Para ahí que va de 1 a m de a más b por xy menos y sub i. Bien. Voy a expandir esa sumatoria. Me va a quedar a más b por x1 menos y sub 1 más a más b por x2 menos y sub 2 más a más b por x3 menos y sub 3. O sea, expando toda esa sumatoria que está ahí adentro. El a obviamente siempre queda a, porque no tiene el coeficiente i. El coeficiente i sí varía de 1 a m. ¿Sí? Y ahora voy a agrupar de nuevo en sumatorias, pero solamente los términos iguales, es decir, los x, todos los x1 y todos los x2. Pero hay algo que me queda. Me queda a más a más a más a, la suma de m veces a. ¿Y qué es m veces a? Es m por a. ¿Sí? Es lo que me queda. Más b por la sumatoria de i, que va de 1 a m de los xy. Esto me va a quedar, digamos, de este lado, menos la sumatoria para i que va de 1 a m de los de y sub i, que lo paso del otro lado, con signo más. ¿Sí? O sea, de este lado me va a quedar esto. Bien. Hasta ahí vamos. Ahora hay que hacer la otra derivada. La derivada con respecto a b. Bueno, esto es lo mismo que antes, solamente que acá cuando llego a derivar, que el u cuadrado es 2 veces u por u', me queda 2 veces por esto, por u'. ¿Y u', qué es? Es la derivada de todo esto con respecto a b. Y entonces, ¿qué me quedaría con respecto a b? La derivada de esto con respecto a b. xy, ¿por qué xy? Acuérdense que es constante, es un número. ¿Sí? Entonces, yo al derivar xy por b con respecto a b, me queda xy. Entonces me queda todo multiplicado por y sub i, perdón, por x sub i. Bien, entonces, después de hacer nuevamente todo esto, se puede hacer tranquilamente. Primero, ese xy lo tengo que poner adentro del paréntesis. ¿Cómo? Multiplico todo por xy. Es decir, me queda a por xy más b por xy al cuadrado menos y sub i por xy, que es lo que me queda acá. Expando toda la sumatoria. Hago toda esa, la expansión. Ahora agrupamos en términos. Me van a quedar los xy por la sumatoria de los xy por a. Ahora me queda b por la sumatoria de los xy cuadrado y la sumatoria de los xy por y sub i en el otro miembro porque lo paso. Queda restando a la izquierda, pero a la derecha queda con signo positivo. Entonces me queda este sistema de ecuaciones.
este sistema de ecuaciones que tengo que resolver para poder hallar A y B, que es lo que a mí me interesa, para que me dé la recta que pasa por esos puntos. ¿Y cómo resuelvo esto? Hay varias formas de resolverlo, pero si se fijan, es un sistema de ecuaciones lineal, porque la sumatoria para i que va de 1 a m de todos los x y que tengo en la tabla, o la sumatoria de i que va de 1 a m de todos los y sub i que están en la tabla, es un número. Sí, acá un número, acá un número, acá otro número y acá lo mismo. Es multiplicar. Es la sumatoria de las multiplicaciones de los y sub i por los x y. Entonces, todo esto, estas sumatorias, acá de este lado, del lado izquierdo, es la matriz A. Sí, acá me va a quedar M. Acuérdense que mis incógnitas son A y B ahora. Entonces, M, la sumatoria para I que va de 1 a M de los x y, la sumatoria de los I que va de 1 a m de los x y, la sumatoria de los y que va de 1 a m de los x y cuadrado, va a formar parte de la matriz A, esta matriz de sumatoria. La matriz B lo mismo, me queda como si fuese también una matriz de sumatoria, que son los términos que están de este otro lado del signo igual, o la matriz de términos independientes, como se le llama. Por lo tanto, para hallar A y B, puedo hacer la inversa de la matriz A por la matriz B. Y ya voy a obtener los coeficientes A y B de esa recta que va a pasar exactamente entre esos puntos. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero ajustar a una ecuación de segundo grado? Bien, una ecuación de segundo grado. Ahora lo voy a pasar un poco rápido, está bien explicado en el video, pero se hace lo mismo que lo que vimos, solamente que ahora tengo un coeficiente más. Tengo A, B y C. Se hacen las derivadas con respecto a A, con respecto a B, con respecto a C. Hay que derivar igual que antes. Ahora me van a quedar, ¿no es cierto?, un término más, que es la de los C y la sumatoria para i que va de 1 a m de los x y al cuadrado. La otra ecuación me va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué me queda x al cubo, x al cuadrado, x y? Porque todo lo tengo que multiplicar por x y, que era cuando yo hacía la derivada, ¿sí?, con respecto a b. Y después tengo que hacer la otra ecuación, porque ahora voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, en la derivada con respecto a c. En la derivada con respecto a c me va a quedar todo multiplicado por x sub i al cuadrado, de que tengo que multiplicar todos estos términos por x sub i al cuadrado, ¿sí? Bueno, y así me va a ir quedando para una ecuación de segundo grado, cómo es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver del método de los cuadrados mínimos y cómo me quedarían este, las matrices de sumatoria que tengo que resolver para que me dé los coeficientes, en este caso A, B y C, de la ecuación de segundo grado, porque ya vimos que este tiene tres coeficientes. Ahora bien, ¿cómo armar estas matrices sumatorias? Ahí ya los van a ver bien en el práctico, cómo se arman, pero les digo, después les van a volver a repetir, hay como una norma para poder hallar estas matrices de sumatoria. En el caso, por ejemplo, de una ecuación de segundo grado, tengo los coeficientes A, B y C. Por lo tanto, la matriz A va a ser una matriz de 3 por 3. Ahí ya tenemos la dimensión de la matriz, porque tengo tres coeficientes, tengo una matriz de 3 por 3. Y la matriz B es una matriz columna de tres elementos. Bien, ¿cómo se hace la sumatoria? Y bueno, simplemente hay que acordarse que la ecuación general de una ecuación de segundo grado es A más B por X más C por X al cuadrado. O sea, un polinomio de segundo grado es esta. Bien. El primero, el A, es como si estuviese multiplicado por 1. Es como si estuviese multiplicado por un 1. Por eso acá me queda M. ¿Por qué? Es la sumatoria de M veces 1, que es M. Obviamente, si sumo M veces 1, ¿qué me queda? M. Después,
lo que va acá es la sumatoria de los xy, siguiendo la ecuación de segundo grado, o sea, donde están los b. Me queda acá la sumatoria de los xy, porque acuérdense que x justamente no es lo que quiero determinar, lo que quiero determinar es el a, el b y el c. Y acá me queda el x sub i al cuadrado. Para hacer la siguiente fila, es lo mismo que multiplicar, digamos, como si fuese la primera fila, pero por x. ¿Sí? Acá me va a quedar una x, acá me va a quedar una x al cuadrado, acá me va a quedar una x al cubo. Y fíjense qué es lo que da acá. La sumatoria para ahí que va de una m de los xy, xy cuadrado, xy cubo. Y la segunda, perdón, la tercera fila es multiplicar lo mismo, el polinomio, o la primera fila, si ustedes quieren, por x al cuadrado. Acá me va a quedar a por x al cuadrado, acá me va a quedar b por x al cubo, y acá me va a quedar c por x a la cuarta, digamos. Entonces, la matriz sumatoria me queda así. Y la matriz B de segundo miembro siempre es la sumatoria de los y sub i, pero multiplicado primero por 1, por eso me queda la sumatoria de los y sub i, o sea, por los términos del polinomio, multiplicado acá por x sub i y multiplicado acá por x sub i al cuadrado. Bien, y así he armado la matriz A y la matriz B. Los x sub i y los y sub i los tengo en la tabla de puntos. Después van a ver cómo en MATLAB se carga esa tabla de puntos. O sea, si ustedes lo calculan a mano, que nosotros no vamos a calcular a mano, lo tienen en la tabla. Y tienen que hacer esa sumatoria. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer esta sumatoria y que elevar al cuadrado cada uno de los x sub i y sumarlos. ¿Sí? Bien. Y en el método de los cuadrados mínimos, ¿solamente puedo ajustar a una recta o un polinomio de segundo grado? No. Se puede ajustar a, con las matrices sumatorias a una combinación lineal de funciones. ¿Qué es una combinación lineal de funciones? Son funciones que están sumadas y multiplicadas por sus coeficientes. Como por ejemplo, esta ecuación que ustedes tienen acá, a más b por x más c por x al cuadrado más d por 1 sobre x más e por el logaritmo neperiano de x, es una combinación lineal de funciones. Así se denomina. ¿Por qué? Porque son varias funciones sumadas y solamente multiplicadas por sus coeficientes. Lo que hay que tener en cuenta para poder aplicar el método de los cuadrados mínimos de esta forma, como lo estamos viendo, de esta forma, es que todos los coeficientes de mi función, a la cual voy a ajustar, sean lineales. Fíjense que A, B, C, D y E son todos lineales. Por lo tanto, puedo aplicar las matrices de sumatoria. ¿Cómo? Como vimos antes. Acá es como si fuese la forma que tengo acá de mi combinación lineal de funciones de mi función. Esto es como si tuviese multiplicado por 1. Es la sumatoria de m veces 1, o sea, es m. Acá es la sumatoria de los xy, la sumatoria de los xy al cuadrado, la sumatoria de 1 sobre xy, y acá la sumatoria del logaritmo neperiano de xy. La segunda es multiplicar la primera por x. Acá me va a quedar un x cuadrado, x cubo, y acá ¿qué me queda? X sobre x, 1. Y acá me queda todo esto por x. Entonces, o sea, me queda x por el logaritmo neperiano de x. Entonces, esta fila es la sumatoria de los xy, porque ya multipliqué todo por x, acá es como si tuviese una x. Acá es xy al cuadrado, xy al cubo. Acá es m, porque acá me había quedado 1. ¿Sí? Entonces, la sumatoria, lo mismo que dije antes, de m veces 1. Y acá me queda la sumatoria del logaritmo neperiano de xy por xy. Siempre para i que va de 1 a m, en todos los puntos. El siguiente que, y es como si multiplicara todo mi polinomio, o mi primer, digamos, fila, pero ahora por x al cuadrado en vez de por x. O sea, acá me va a quedar
la sumatoria de los x al cuadrado, x cubo, x cuarta, xy, ¿por qué? Porque acá me queda x al cuadrado sobre x, o sea, me queda la sumatoria de los xy. Y acá también me queda todo multiplicado por xy al cuadrado. El siguiente lo mismo, solamente que multiplico todo por 1 sobre x. Y acá es lo mismo, pero multiplico todo por el logaritmo neperiano de x. Me va a quedar así. Como hacía la matriz B, siempre es la sumatoria de los y sub i, pero multiplicado por 1, multiplicado por xy al cuadrado, por 1 sobre xy, y por el logaritmo neperiano de xy, siguiendo mi combinación lineal de funciones. Y tengo que resolver, y me va a dar, mi función, me va a dar los coeficientes a, b, c, d y e, para que esta función que tengo acá ajuste los puntos, ¿sí? Pasando por entre los puntos. Bien, ahora bien, yo les dije que esto se podía ajustar a coeficientes, cuando a funciones con coeficientes lineales. Bien, ahora, supóngase esta función, a por x a la b, y yo quiero armar la matriz de sumatoria. No se puede, porque el b que está ahí, no es lineal ese coeficiente. ¿Y puedo ajustar con el método de los cuadrados mínimos? Sí, pero de otra forma, no con las matrices de sumatoria. Con las matrices sumatorias puedo hallar, digamos, los coeficientes de ajuste para digamos, cuando los coeficientes son lineales de mi función. Pero cuando el coeficiente no es lineal, no se pueden hacer las matrices sumatorias. Lo único que se puede hacer es plantear la derivada y el sistema de ecuaciones de estas ecuaciones, ¿sí? Son derivadas, igualarlas a cero y resolver el sistema así como está acá. Tratar de resolver el sistema así como está acá, porque no se pueden pasar a matrices. Bien, nosotros en general vamos a resolver casos en donde los coeficientes son lineales, ¿sí? Pero sí tienen que saber distinguir entre un coeficiente lineal y uno no lineal. O sea, nosotros vamos a plantear funciones de este tipo, especialmente polinomios. Bien, bueno, eso sería todo. Esto está en los videos y la clase que viene va a haber un parcial formativo sobre este tema, ¿sí? Que es el último tema de MATLAB. Después vamos a empezar a ver Excel. Bueno, nos vemos. Bueno, que estén bien, que tengan buena semana. Chao, profe, gracias.